He aquí la piedad. La Virgen María, al pie de la cruz, sostiene entre sus brazos el cuerpo de Jesucristo, su Hijo. Descendido sin vida del madero, su peso cae sobre el regazo de la mujer que le dio a luz y que ahora sufre su pérdida dolorosa. En Sevilla hay poderosos ejemplos de representaciones de la iconografía de la piedad. En la Semana Santa, 3 de ellos procesionan por las calles de la ciudad. Son las imágenes titulares de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, la de los Servitas y la del Baratillo. Hemos acudido a la capilla de la Corporación del Arenal porque aquí reside su piedad, una Virgen dulce que cumple 75 años de vida, de memoria, de devoción, de habitante imprescindible en las retinas y en los latidos de la Sevilla profunda, la del arraigo, la identidad y el corazón. Vamos a conocer de cerca a la Dolorosa. Nos remontamos primero al origen de su iconografía. ¿De dónde proviene este pasaje, esta representación? La referencia escenográfica de la Virgen María al pie de la cruz, sosteniendo a su hija en su regazo, es un tipo de iconografía que hay que encuadrar dentro de una composición artística conocida como la piedad. Históricamente es un tipo de representación que tiene unos orígenes bajomedievales. Los primeros testimonios de este tipo de representación lo encontramos en los sarcófagos paleocristianos del siglo IV y los mosaicos del siglo V. Ese tipo de representación pasa al occidente europeo gracias al arte gótico y particularmente al arte germano flamenco, y va a evolucionar sobre todo en el siglo XV y en el siglo XVI, y a fines ya del siglo XVI y a principios del siglo XVII vamos a encontrar, que es lo que nos interesa para explicar hoy esta iconografía, las primeras representaciones de tipo procesional. Todo ello al amparo de ese ciclo de la Pasión, y dentro del ciclo de la Pasión un tema conocido como llanto por Cristo muerto, lamentación por Cristo muerto o llanto y sepultura de Cristo, que temporalmente deberíamos de encajar entre el descendimiento de la cruz y el momento en el que el Señor es trasladado al sepulcro. A nivel evangélico no encontramos ningún vestigio canónico que nos hable de la presencia de María al pie de la cruz, entre otras cosas porque la ley judía lo prohibía. Por tanto, es un tipo de representación de enorme pozo apócrifo, particularmente el Evangelio de Nicodemo y las revelaciones de Santa Brígida de Suecia, hasta el punto que es la piedad popular la que va a desarrollar verdaderamente este tipo de representación, y encontramos a la Virgen María al pie de la cruz, primero en el sexto dolor de la Virgen y en segundo lugar en la 13ª estación del Vía Crucis. La piedad que tallara José Manuel Rodríguez Fernández Andes allá por 1945 completa su ser con la portentosa imagen del Cristo de la Misericordia que realizara 6 años después Luis Ortega Bru. 2 maestros muy distintos, 2 padres y un único resultado, un conjunto sublime, perfecto, que funciona. ¿Y de qué manera? El conjunto escultórico maravilloso de la Hermandad del Baratillo es un misterio, un paso procesional tremendamente efectista, donde hay una enorme teatralidad dramática y donde esa enorme carga psicológica, entiendo, que contrasta sobremanera con una serie de características que Fernández Andes en el año 1945 imprime particularmente a la talla de la Dolorosa. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor del sufrimiento, el carácter dramático del momento representado contrasta, uno, con una serie de características que a Fernández Andes lo van a enlazar con la piedad de Miguel Ángel, con la piedad del Vaticano. En primer lugar, el ideal de belleza, la manera de representar a la Virgen joven, una Virgen que es pura, una Virgen que está en la flor de la juventud, y una Virgen que llora desconsolada ante tantas desgracias. Ya Miguel Ángel decía, cuando le preguntaban por qué esculpió a la Virgen de la Piedad tan joven, él decía que conmueve más a una niña, a una jovencita llorando y desconsolada, que una mujer adulta. Por tanto, es un sentido de la compasión el que mueve a Fernández Andes para plasmar en la Virgen de la Piedad una Virgen relativamente joven parecida a la que hace Miguel Ángel Buonarroti. Otro contraste entre esta carga dramática del misterio y lo que hace Fernández Andes va a ser el sentido de la proporción y el sentido de la armonía.
el conjunto escultórico de la Hermandad del Baratillo es la suma separada, pero a la vez convergente, de dos obras de dos artistas. Una que se hace en 1945, en la que cito, la de Fernández Andes, y otra que se hace 6 años después, que va a ser la de Ortega Bru. Y cada uno de los artistas, a sus propias tallas, le va a infringir su propio sello. Y en ese sello va implícito sus propias corrientes artísticas y sus propios influjos. Y en este sentido, esa forma que podemos ver, piramidal, es una forma piramidal que sitúa a la Virgen en la parte superior, que incluso nos puede pues, llevar a pensar, ¿no?, en la Santísima Trinidad, ¿no?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso esa tácita forma erística, aunque la peana en realidad no es una forma geométrica circular, pero bueno, en el paso puede tener una forma erística, pues nos llevan a pensar en la piedad de Miguel Ángel, pero sobre todo a partir de la ya incorporación de la obra de Ortega Bru en el año 1951 a una serie de influjos, una serie de corrientes artísticas que un auténtico creador como Ortega Bru decide incorporar a este paso de misterio, decide incorporar a la Virgen de la Piedad que hace Fernández Andes para rematar un conjunto escultórico que va a beber de grabados y de pinturas particulares. Con la incorporación de la obra de Ortega Bru en 1951 se completó esta composición hermosa, esta pirámide de amor. El autor del Cristo de la Misericordia fue el encargado, por tanto, de culminar el conjunto escultórico. Debía colocar en los brazos de la Piedad a su Hijo y alcanzar, con la conjunción de las piezas, la belleza de la armonía. Para esta tarea, manual e intelectual, Ortega Bru trajo consigo sus propias fuentes de inspiración. ¿Cuáles son, a mi juicio, esas fuentes de inspiración directa que utiliza Ortega Bru para tallar el Cristo de la Misericordia? En primer lugar, un grabado que realiza Hendrik Goltzius en el año 1596. A fines del siglo XVI, Hendrik Goltzius era uno de los grabadores, en este caso holandés, pues más importante de la época, cuyos grabados religiosos llegaron a alcanzar la misma popularidad que los de Alberto Durero. Esto significa que ese tipo de grabados religiosos llegaron a España por una serie de corrientes artísticas que eran muy conocidas en el occidente europeo, hasta el punto que van a servir de modelo para la ejecución de gran parte de la imaginería procesional que hoy queda repartida por la geografía española. La obra de Hendrik Goltzius comparte con el Santísimo Cristo de la Misericordia de Ortega Bru la siguiente semejanza. En primer lugar, pues esa incipiente diagonal barroca, bastante marcada hacia la parte derecha del conjunto escultórico, con un escorzo grandísimo de la cabeza hacia atrás del Señor y un rostro cuya mejilla se gira levemente sobre el hombro derecho. En segundo lugar, la horizontalidad del fémur. En tercer lugar, la diagonal descendente de las piernas, que se superpone, y después la manera recta en la que cae el brazo, formando pues casi un ángulo recto con el suelo, nos habla de su condición humana, porque Jesús va a descender por su muerte a los infiernos y va a resucitar al tercer día. Ese grabado de Hendrik Goltzius, que toma como modelo Luis Ortega Bru, tiene además una particularidad, y es el tratamiento del cuerpo del Señor. En ese tratamiento vemos un cuerpo extremadamente bello y extremadamente también musculoso, algo que va a enlazar a Hendrik Goltzius con Miguel Ángel Buonarroti, puesto que además Ortega Bru era uno de los grandes bebedores de la fuente de inspiración de Miguel Ángel, algo que después va a hacer en el Santísimo Cristo de la Caridad del Misterio de Santa Marta a nivel anatómico. Y Hendrik Goltzius va a ser una fuente de inspiración directa para otro de los grandes artistas flamencos del siglo XVII, Anton van Dyck. Bueno, pues Anton van Dyck nos deja una maravillosa piedad que hoy día queda expuesta en el Museo del Prado, con una serie de concomitancias paralelas a la de Hendrik Goltzius y también a la de Ortega Bru. Por tanto, podemos considerar a la piedad de Van Dyck como la segunda fuente de inspiración directa de Ortega Bru para tallar el Santísimo Cristo de la Misericordia. Nuevamente, en esa piedad de Van Dyck podemos ver la diagonal ascendente, el escorzo de la cabeza, yo diría que casi violento, nuevamente la mejilla incorporada con el pelo caído hacia el lado derecho, hacia el hombro, otra vez la horizontalidad del fémur, de nuevo la diagonal descendente de los pies y otra vez el brazo caído en recto formando casi un ángulo recto.
y cuál es, a mi juicio, la tercera fuente de inspiración directa que utiliza Ortega Bru para tallar el Santísimo Cristo de la Misericordia de la Hermandad del Baratillo. Bueno, en el siglo XX, en Sevilla, en el ámbito pictórico, dentro de la diversidad de artistas que había, hay una persona extremadamente extravagante, que es Baldomero Romero Resendi, que está considerado pues, uno de los grandes expresionistas de la pintura sevillana del siglo XX. Un Baldomero Romero Resendi que era amigo personal de Ortega Bru, con el que además de amistad compartía la cercanía de los talleres. Baldomero Romero Resendi en la collación de San Marcos y Ortega Bru en la collación del Pumarejo, cerquita de la Macarena. Digo que Baldomero Romero Resendi pinta a su Virgen en el año 1950. Ortega Bru talla esta imagen en el año 1951, un año después, y nuevamente las mismas similitudes, las mismas analogías, las mismas semejanzas, otra vez el escorzo, otra vez la diagonal ascendente, la diagonal descendente, la horizontalidad sobre las rodillas de la Madre y otra vez el carácter humano de Jesucristo, el brazo cayendo hacia abajo y describiendo pues casi un ángulo recto con el suelo. Por tanto, el conjunto escultórico que todos los miércoles santos podemos disfrutar en las calles de Sevilla es la suma separada, como antes decía, pero convergente, de la talla de dos artistas que han bebido separadamente del ideal de belleza de Miguel Ángel, de fuentes, yo diría que absolutamente neoplatónicas, donde incluso el sentido de la serenidad se superpone al sufrimiento del momento representado, lo cual llama la atención, y por supuesto bebe de la fuente de los grabados de Henry Gorciu, de la pintura de Van Dyck y por supuesto de la pintura La Piedad de Baldomero Romero Resendi, amigo íntimo de Ortega Bru. La iconografía de La Piedad queda en este grupo escultórico representada con gusto y conocimiento. Ahondamos en la imagen, vamos a ir más allá de su acertada estética. La Piedad del Baratillo está plagada de símbolos, de poder, de intenciones. En el lenguaje de las imágenes, en el poder de las imágenes, sobre todo a partir del Concilio de Trento, a partir del siglo XVI, y eso hace que la Semana Santa perdure hasta nuestros días, hay una intención evidente. Es la evangelización a través del icono. Por tanto, no podemos hablar de iconografía si no hablamos de iconología, si no hablamos de símbolos, si no hablamos de significados. Y para esto habría que hacer un ejercicio. El ejercicio es tratar de ver el conjunto escultórico con otros ojos, que son los ojos de la fe. Podemos mirar o podemos intentar ver, podemos rascar el fondo. Y hay que hacer un ejercicio. La Virgen María, la Virgen de la Piedad, con el Cristo de la Misericordia en sus brazos, nos está diciendo que María es tabernáculo de Dios. Es un paralelismo con ese sagrario en la mesa de cualquier parroquia, se coloca sobre la mesa del altar. En esa mesa del altar donde Dios nos ofrece el sacrificio de su Hijo para la redención de los pecados y para la salvación de la humanidad, ¿no? Una Virgen María, una Virgen de la Piedad que es como la nueva Eva, que detrás va dejando ya el árbol de la muerte y nos está presentando a todos el fruto, como dice el Génesis, del árbol de la vida, del que tenemos que comer para alcanzar siempre la vida eterna y la plenitud con Dios, que es Jesucristo. A un Jesucristo que la Virgen María presenta en cuerpo y sangre sobre un sudario. Y en paralelismo, en la parroquia, el sacerdote nos lo ofrece sobre un corporal, como si fuera sudario, nos ofrece la hostia consagrada, el cuerpo y la sangre del vino y la sangre de Cristo convertido en pan y en vino por el misterio de la transustanciación. Y después vemos en este misterio a María como nueva arca de la alianza. Dice el Antiguo Testamento que el arca de la alianza contenía la palabra escrita de Dios. María nos está ofreciendo como nueva arca de la alianza otra palabra escrita de Dios, que es el Verbo encarnado, es Jesucristo. Y como dice ella misma, en la boda de Caná, haced lo que Él os diga. ¿Qué es hacer lo que os diga? Cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, cumplir con la bienaventuranza y participar de la Eucaristía, participar de ese cuerpo y de esa sangre de Cristo por medio de un dogma.
el dogma de Jesús sacramentado, el dogma de que el cuerpo y la sangre de Cristo se van a convertir en pan, se van a convertir en vino por la transubstanciación. Y además, como dice la Virgen María, haced lo que os diga, sed santos como vuestro Padre Santo, testimoniar vuestra fe. Y cuando vamos al misterio de la Eucaristía, tenemos que testimoniar nuestra fe. ¿Y cómo la hacemos? Diciendo que anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Y siempre, como dice Jesús, desde la piedad, desde la caridad, desde la misericordia, hacerlo en conmemoración mía. Yo creo que este es el gran mensaje iconológico, el gran mensaje simbólico, el que cada miércoles santo en las calles de Sevilla pone la Hermandad del Baratillo con este maravilloso, con este teatral, con este efectista y con este, sobre todo, armónico paso de misterio de la piedad. La piedad del Baratillo es, en toda su hechura, una catequesis, un mensaje de esperanza. La Madre ofrece el cuerpo del Hijo para que comulguemos, ese cuerpo que cae al suelo señalando la tierra que pisó su lado humano y que abandonó, venciendo a la muerte. La suma de los factores dio un excelente resultado, Fernández Andes y Ortega Bru, y una obra para la eternidad. Hoy hemos profundizado en su historia, en su razón de ser y en el secreto de su encanto. Ella es tabernáculo de Dios y como arca de la alianza, en su regazo descansan la palabra y la verdad. La encarnación del Verbo es la armonía del Arenal.